Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes, comenzando el mes de abril. 14 grados de temperatura, parece que el otoño vino de lleno con esta jornada, con esta apertura de mes. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por tvciudad.ui y por YouTube también. Les vamos a repasar el pronóstico del tiempo para... ¿qué nos dice meteorología para las próximas horas? A ver, las lluvias parece que alguna continúa, pero en principio el sol va a salir en esta jornada, el cielo está claro de momento, las temperaturas extremas 13, que ya la superamos, 22 grados, es decir, bien otoñal el arranque de abril. Mañana miércoles 2, las temperaturas extremas 13 y 24, ya se aleja la perspectiva de precipitaciones, y el jueves 3 de abril también prácticamente calcado, 12 y 22 serán las temperaturas extremas, esto es para Montevideo y el área metropolitana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algunos de ellos tienen que ver con la resolución de Uruguay, concretamente de Cancillería, que el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, será el candidato de Uruguay a la presidencia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, que tiene sede en Costa Rica y que forma parte de las organizaciones multilaterales de la OEA. En otros temas, el Poder Ejecutivo extendió por un año el régimen de promoción de inversiones, vía exoneraciones tributarias aplicable al área de la construcción que instauró el gobierno anterior, encabezado por el expresidente Luis Lacalle Pou, a fines de abril de 2020. Así que bueno, esto es para el sector de la construcción. En otros temas, pero también vinculado al Ministerio de Industria, Energía y Minería, están rigiendo desde esta medianoche un cambio en los combustibles. Digo cambio sí porque bueno, hubo una rebaja en el precio del gasoil que bajó 1,5%, pero las naftas y el gas, la garrafa de 13 kilos, mantuvieron su precio. Así que bueno, hubo cambios y están rigiendo desde esta medianoche. A partir de esta jornada ya se había anunciado, comienza la campaña de vacunación en Montevideo. Ahí se pueden vacunar en cualquier vacunatorio, no importa el prestador de salud que cada persona tenga, porque bueno, todos están habilitados para vacunarse ante la gripe que previene los casos más severos. El Ministerio de Salud Pública, el gobierno, adquirió 600.000 dosis para afrontar el virus de la influenza. Siempre hay personas que están en sectores de riesgo que lo pueden necesitar más, personas mayores, niños y demás. Vamos a dar detalles más adelante. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de la televisión pública a nivel nacional, porque vamos a estar recibiendo a Erika Hoffman, quien está presidiendo el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el SECAN, y también el Canal 5. ¿Qué pasa con las radios públicas? ¿Qué va a pasar con el 5? ¿Qué cambios se esperan con respecto al servicio de medios públicos? Bueno, vamos a estar hablando de estos temas con Erika Hoffman a partir de las 8:30 de la mañana. Y ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Con esa mañana soleada y datos del Centro de Gestión de Movilidad que pueden seguir a través de las redes sociales, @IMTránsito, @MDTransporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que está programado un corte en Ciudadela desde Cerrito hasta Piedras, que va a ser prácticamente durante todo el día y se va a extender también hasta mañana miércoles inclusive. También Pedro Campbell desde Isabelino Bosch hasta Some, el corte será hasta las 7 de la tarde por Llenado de Hormigón, y Democracia desde Ocuar hasta Pagola, el corte será hasta las 6 de la tarde por Armado de una grúa. Ahí vemos la Rambla, que todavía no ha llegado el sol y se ve con un poquito nuboso. No sé si es la cámara o es lo que está pasando en estos momentos en la visibilidad en la Rambla. Y comenzando el desarrollo informativo, les contamos que el canciller de la República, Mario Lubetkin,
oficializó la candidatura del ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, para las elecciones de autoridades del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, organismo perteneciente a la OEA. El anuncio se dio tras una reunión con el presidente de la República, Yamandu Orsi, de la que también participó el actual titular de Ganadería, Alfredo Frati. Para quien nos está escuchando, entenderá la importancia de que la decisión del presidente Orsi es una decisión de política de Estado, que va mucho más allá del color político de cada partido, porque ustedes bien saben las dificultades internacionales que todos estamos viviendo, y para un país como Uruguay, el sumar todas las capacidades, como en este caso, con un candidato que esperemos que tenga detrás todas las fuerzas políticas. Nosotros lo que tenemos que hacer hoy, a partir del apoyo del presidente, que mucho nos honra, porque como dijo bien el canciller, es una señal de política de Estado. Más allá de los colores políticos, hay un respaldo hacia la figura del candidato y evidentemente un gran honor y una gran responsabilidad de seguir adelante para lograr esta posición que el Uruguay nunca ha accedido. Sería la primera vez que un uruguayo accede a la dirección general del IICA y a partir de ahí la posibilidad de llevar adelante distintos proyectos, distintas colaboraciones, distintas ayudas para el Uruguay y para todo el hemisferio. Acá no se trata no solo de pelear por un país, pero sí de llevar adelante las políticas públicas agropecuarias, de asistencia a la ruralidad, a los pequeños productores, a los temas de resiliencia en cuanto al cambio climático, a los temas de la sostenibilidad y a los temas de la bioeconomía. Y también se confirmó cuándo será la primera salida al exterior del presidente de la República, Yamandu Orsi. Será el 7 de abril y su destino Panamá. El 8 de abril va a participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Honduras. Viajará a Panamá, donde se encontrará con el presidente de la República y posteriormente tendrá encuentros con empresarios, con el sector empresarial. Irá acompañado ya en su primer viaje por empresarios uruguayos del sector de arroz, con quienes tendrá las reuniones en Panamá. Esperemos que de este primer encuentro entre los dos presidentes surjan una decisión de común acuerdo para iniciar potenciales acuerdos futuros en el área comercial. El segundo viaje, que va a ser al otro día, y era esa la segunda parte, el presidente se trasladará a Honduras, donde se realizará la cumbre de presidentes de la Comunidad de Países de América Latina y el Caribe, el CELAC. Está previsto encuentros con muchos primeros ministros del Caribe, con el presidente Petro, que vino acá el 1 de marzo. Se piensa reunir con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien en ese momento dejará su posición, que la tuvo durante un año, y está previsto, todavía se está en la confirmación, que quizá se reúna con la presidenta de México, que es una de las que en principio está confirmado también para viajar. Va a ser un momento muy importante para toda América Latina y el Caribe, y el presidente Orsi no podía faltar. Y también vinculado al área de las relaciones internacionales, el gobierno de nuestro país manifestó su preocupación por la violación de todas las normas jurídicas y principios humanitarios en Gaza debido al impedimento del ingreso a ayuda a la ciudad palestina en las últimas 4 semanas. En un comunicado, Cancillería expresó su preocupación por los incidentes que afectaron instalaciones y personal humanitario de Naciones Unidas y la Cruz Roja. Uruguay insta a las partes a restablecer de manera inmediata el alto al fuego y reitera su posición histórica en defensa de la solución de 2 estados, único camino para que Israel y Palestina puedan vivir en paz, concluye el texto emitido por Cancillería. A una semana de haber sido anunciada la comisión creada por Presidencia para definir la posición con respecto al proyecto Neptuno, todavía no tiene fecha de reunión. En paralelo, la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida tiene instalado una carpa, un campamento allí frente a Torre Ejecutiva, expresando su rechazo a una posible renegociación. Al terminar el Consejo de Ministros del 25 de marzo, el presidente Yamandu Orsi anunció la puesta en marcha de una comisión de trabajo para renegociar el contrato con el consorcio a cargo del proyecto Neptuno, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente, la OCE y la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Nuestra posición crítica nos empuja a generar un ámbito de renegociación, explicó Orsi en conferencia de prensa, asegurando que dentro de los compromisos asumidos por el gobierno anterior hay margen para discutir algunos aspectos. Nuestra idea es que en 90 días podamos tener un acuerdo, indicó. A una semana de ese anuncio, la comisión todavía no se constituyó formalmente y no existe fecha de reunión, según pudo confirmar MD Noticias con fuentes del Ministerio de Ambiente y de la OCE. En un sentido similar se pronunció este lunes la directora nacional de Aguas, Teresa Sastre, que consultada por este tema señaló que no había novedades y que se maneja todo desde Presidencia. Si bien esta dependencia no integra la comisión, su tarea es garantizar el caudal y la calidad de los recursos hídricos del país, aspectos directamente vinculados al proyecto Neptuno. Por otro lado, la comisión fue criticada por la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida, que tras la conferencia del martes 25 se instaló en Plaza Independencia en rechazo a cualquier renegociación. Piden que el contrato sea anulado porque entienden que viola el artículo 47 de la Constitución, que consagró en 2004 el manejo del agua en manos del Estado. En este sentido, la Intersocial viene realizando actividades diarias tanto de difusión como de información a la ciudadanía, con el objetivo de mantener latente el reclamo y la presión frente a las nuevas autoridades. En las últimas horas hubo novedades con respecto a Conexión Ganadera. El juez Leonardo Méndez decretó la disolución de la empresa de Conexión Ganadera y el cese de las actividades de los administradores. En una resolución judicial a la que accedió el país, se definió esta medida y por ende se suspendió la Junta de Acreedores que se había convocado en agosto de 2024. La justicia decretó la liquidación de la masa activa de Conexión Ganadera, manteniendo la suspensión de la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, continuando la sindicatura oportunamente nombrada. Y ayer asumió Álvaro García como presidente del Banco de la República y en su discurso se comprometió a mejorar la participación del banco en el segmento de las micro y pequeñas empresas. También habló de la inclusión financiera que se espera ampliar. Básicamente, por supuesto, siempre irá más el crecimiento en el crédito corporativo. El banco tiene muy buenos niveles de crédito, de volúmenes de crédito hoy, pero siempre es posible seguir avanzando hacia otros sectores, hacia otras empresas. Un fuerte impulso a las micro y pequeñas empresas, al crédito a micro y pequeñas empresas. Tenemos una herramienta como el sistema de garantías que fue creada durante estos últimos 20 años. Alguna cosa me tocó realizar en el pasado y es una herramienta importante porque la garantía para las micro, pequeñas y medianas empresas es fundamental. Y después las microempresas, justamente el segmento ya casi hasta de informalidad en muchos casos. El banco tiene a Repúblicas Microfinanzas y le vamos a dar un impulso grande también porque entendemos que es muy importante que haya un proceso virtuoso de formalización y aquellos negocios más chiquitos en el cual se trabaja de sol a sol y a veces es complicado remarla. Bueno, República Microfinanzas justamente es destinado a ese segmento y nos parece fundamental siempre trabajar en el sentido de la formalización, de incluirlos en el circuito del sistema financiero. También eso es inclusión financiera. Rigen desde la pasada medianoche los nuevos precios de los combustibles. En el caso del precio del gasoil bajará o bajó ya 1,5%, mientras que la nafta se mantendrá sin cambios. Para el caso del Supergas, la garrafa de 13 kilos costará 1.150 pesos, es decir, no habrá cambios. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que estas decisiones se basaron en informes técnicos. Este es el primer ajuste de precios de los combustibles en la administración del presidente Yamandú Orsi. Y hablando del presidente, ayer recibió a toda la bancada de diputados y de senadores del Frente Amplio, lo que fue la primera reunión de coordinación para evaluar los ejes prioritarios de cara al presupuesto quinquenal. Tras el encuentro, el coordinador de la bancada de senadores, Daniel Cangiani, señaló que se ratificó el objetivo de atender las 48 medidas previstas en el programa del Frente Amplio y las 63 acciones anunciadas por Orsi en el acto de campaña realizado en el departamento de Colonia. Queríamos comentarles que la situación que nos hemos encontrado luego de asumir las responsabilidades tanto en el gobierno nacional como en el Parlamento, sin duda la situación es un poco peor de lo que pensábamos y sin duda los datos no son nada alentadores en términos de cuál es la situación o el punto de partida que tiene este gobierno.
Pero también queremos ser muy claros y muy enfáticos que el compromiso de esta fuerza política, de los integrantes del Parlamento Nacional, del Presidente de la República y todos sus ministros es de trabajar denodadamente para cumplir las 48 medidas que se comprometieron ante la ciudadanía en las últimas elecciones nacionales, y por eso hemos definido estos puntos prioritarios que además tienen después 63 acciones que van a ser además no solamente publicadas por parte del Poder Ejecutivo, sino también van a ser medidas por parte de los diferentes organismos del Estado, justamente para también rendir cuentas a la ciudadanía. Lo que queremos dejar meridianamente claro es que la agenda del Poder Ejecutivo es la agenda de la bancada de legisladores del Frente Amplio en el Parlamento Nacional, y las prioridades que establezca el Gobierno son nuestras prioridades también. Como decía Daniel, en las próximas horas va a estar compareciendo por invitación de la bancada del Frente Amplio a la Comisión de Hacienda de Diputados el ministro de Economía, donde de alguna manera hará un raconto de la situación de las políticas macroeconómicas del país. Para nosotros es extremadamente fundamental conocer el punto cero, el inicio, que tiene que ver con el ingreso en el mes de junio de la rendición de cuentas, porque ahí vamos a tener real dimensión de cuál es la situación económica y financiera del Uruguay. Como decía Daniel, lo hemos dicho ya en incontables oportunidades, tenemos una fragilidad fiscal importante, tenemos una situación de endeudamiento que también es compleja y un nivel de gasto que está en sintonía. Esto significa que partimos de un punto cero realmente complejo para el Uruguay, pero tenemos un equipo económico capacitado, preparado y suficientemente serio como para revertir esa situación que se viene planteando. La Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales se registra un nuevo incremento del pasivo y proyecta un agotamiento de sus reservas financieras según el último balance del ejercicio 2024. Los directivos trabajan con las autoridades del Poder Ejecutivo y el Parlamento para encontrar soluciones que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, en su último balance y memoria del ejercicio 2024, registró un déficit de 2.245 millones de pesos y por quinto año consecutivo, el pasivo es mayor que el activo. El balance señala que la edad promedio de los jubilados de la Caja de Profesionales fue de 73 años, mientras que las jubilaciones promedio están situadas en 94.721 pesos, esto es, 4,7 veces más que la jubilación mínima que actualmente otorga el Banco de Previsión Social, que al día de hoy representa 20.063 pesos. También estableció que las pensiones promedio se ubicaron en los 56.951 pesos. La cifra de aportantes a la caja también descendió en los últimos 4 años. Mientras en el 2020 había 3,37 profesionales aportantes por cada jubilado, el año pasado hubo solo 3,07 activos por cada pasivo. En un universo total de 173.478 profesionales universitarios, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales contabilizó 63.759 declaraciones de ejercicio, un 37% de ese total. Entre las profesiones que realizaron mayores declaraciones se ubican los médicos, con 13.626, los contadores, 9.775 y los abogados con 7.774. En este escenario y ante la proyección de agotamiento de las reservas financieras en el transcurso de este año, las autoridades de la Caja están en comunicación con las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo para encontrar soluciones que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones. La Asociación de Afiliados de la Caja Profesional aseguró que se espera que se pueda dar una solución definitiva a la crisis económica que atraviesa la Caja Paraestatal. Bueno, lo que nosotros esperamos es que haya una solución que permita que la Caja sea viable a largo plazo. Y por eso creemos que no se puede basar únicamente en lo que sean descuentos a los pasivos y aumento de la tasa de los activos. Lo que nos preocupa, según habrán visto en los últimos informes, es el aumento de la declaración de no ejercicio y que realmente se necesitan más activos para financiar los pasivos, ¿verdad? Entonces creemos que nosotros proponemos en realidad 4 puntos que creemos tienen que ser solucionados en primera instancia y entrar después a un profundo cambio de la ley orgánica, pero que se estudie con más tiempo y más tranquilidad. Primero que nada, lo que reclamamos es el IAS que le estamos derivando al BPS, o sea,
no todo el monto del IAS, sino el IAS que la Caja retiene en una primera etapa. Ese es el que reclamamos porque constitucionalmente los tributos, según lo dice la Constitución, el artículo 67, deben ir para los organismos de seguridad social. Y entendemos que nuestra Caja es un organismo de seguridad social, ¿verdad? Y que en este momento lo está necesitando. Otro punto es el aumento de la base de aportantes. El aumento de la base de aportantes a expensas de profesionales que actúan en situación de dependencia, pero también no los que están aportando ahora, sino los que se reciban a partir de la modificación de la ley. A la caja bancaria, por ejemplo, le han permitido aumentar aportantes a expensas de quienes aportaban al EPS, ¿verdad? Como fueron las financieras, las transportadoras de valores y todo eso. No sabemos por qué a nosotros siempre se los negó. El Poder Ejecutivo extendió por 1 año el régimen de promoción de inversiones en el caso de la construcción a través de exoneraciones tributarias que fue impulsado por el gobierno de Lacalle Pou. Según informó La Diaria, en la primera reunión del Consejo de Ministros, el presidente Yamandu Orsi firmó un decreto para extender la normativa impulsada en el gobierno anterior, que amplía los beneficios fiscales a la construcción. El decreto está disponible en la página web de Presidencia, si bien Orsi no hizo mención a la resolución en la conferencia de prensa al término del Consejo. En abril de 2020, el entonces presidente Luis Lacalle Pou había dispuesto un conjunto de beneficios para la construcción, para la venta o arrendamiento de inmuebles, con destino a oficinas o vivienda y las urbanizaciones de iniciativa privada, correspondientes a proyectos de gran dimensión económica, que implican actualmente un valor en obra civil y bienes inmuebles destinados a las áreas de uso común de 30 millones de unidades indexadas. La normativa establece que previo al asesoramiento de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, el Poder Ejecutivo otorgará exoneración de todo tributo a la importación de maquinaria para la obra civil, así como distintas deducciones en el impuesto a la renta de las actividades económicas y el impuesto al patrimonio. En el texto del decreto, firmado por el presidente y la titular de Vivienda, Cecilia Cairo, entre otros ministros, se señala que resulta conveniente extender el plazo de este régimen mientras se evalúan los impactos del mismo. El Frente Amplio había anunciado la modificación de los mecanismos de promoción y exoneración de inversiones durante el actual gobierno. Las bases programáticas del partido establecen que las políticas de promoción de inversiones deben focalizarse en promover actividades en las que se identifique un fuerte impacto deseado y cuya concreción efectivamente dependa de los beneficios otorgados en términos de valor agregado y desarrollo nacional. En el marco de las sucesivas amenazas de bomba que han sufrido varias instituciones, el Ministerio del Interior advierte sobre la responsabilidad de quienes difunden las amenazas que no solo generan alarma, sino que también moviliza recursos, genera perjuicios y altera la vida cotidiana de muchas personas. Se avisa que se puede tener consecuencias graves, incluyendo prisión, sanciones económicas y bloqueo de llamadas a emergencias. Por eso se señala que no se debe compartir, viralizar ni amplificar este tipo de amenazas. La seguridad de todos, dice el Ministerio, es responsabilidad de todos, concluye la comunicación. Y el proceso que está viviendo, la investigación judicial que está viviendo el exintendente de Soriano, Guillermo Besosi, sigue generando diferencias a nivel de la política. Desde el Partido Nacional se insiste en que el fiscal del caso, la fiscal del caso, Estela Alciaturi, obró de forma indebida y persigue a Besosi, quien dijo que en el caso del senador del Partido Nacional, Sergio Botana, que Besosi es buena gente y actuó como debía. En el caso del pago de la estadía de Laura Raffo y su comitiva a cuenta de la Intendencia de Soriano, Botana dijo que es un error. Un proceso de brutal persecución, una atropellada de fiscalía, en este caso, a un hombre que es un hombre, yo no digo inocente, que es buena gente, por lo tanto siempre va a ser inocente, un hombre que hace que no comete ni errores, ni ilegalidades, ni tiene jamás mala intención en ninguno de los hechos de su vida. Y de verdad que fue objeto de una brutal persecución que supuso todas esas acciones indebidas de parte de la fiscal, además de que lo juzga sin una sola razón,
porque si uno lee lo que son las acusaciones, son cosas que no solo no son ilegales, sino que además son cosas que están bien, porque un intendente tiene que cumplir con sus obligaciones de administrar un departamento. Por su parte, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, le responde a Botana respecto a estas afirmaciones porque intenta instalar un relato de inocencia de Bezosi, ignorando los delitos como financiación ilegal de campañas y además la omisión de denuncias de un acto delictivo. Este relato que hace el senador Botana parece una cosa casi de iglesia, ¿no? Un abogado, un intendente bueno que ayuda a la gente, ¿no? Pero el intendente le transfirió también 150.000 pesos de 600.000 pesos a Deón para cubrir ese informe, perdón, ¿no? le transfirió. Déjame terminar porque yo te digo. Sí, perdón. 600.000 pesos a Deón. Hubo una denuncia de faltante de 3.000 litros de combustible, de nafta, de un catamarán, que nunca se denunció, cuando como funcionario público habría obligación de denunciar, ¿no? Ese es el delito de omisión que le adjudica la fiscal. Hay un tema de un terreno que se vende, al que se le cambia el destino para poder venderlo en Parque del Toro. O sea, no estamos hablando acá de buena onda y de que yo te arrimo un camión de balastro y demás, ni estamos hablando del rol de la fiscal, porque yo no voy a defender a la fiscal si los posteos que la fiscal hizo lo tomará la medida que corresponde la fiscal general y las medidas administrativas que corresponden. Pero lo que no me gusta es cambiar el centro de la cuestión, ¿no? Acá hay hechos concretos, acciones concretas que la fiscal le imputa. Entonces hay que decir, pagó el intendente equivocadamente, dicen ahora, ¿no? El alojamiento de una delegación del Partido Nacional que hacía campaña en Soriano, y que cuando esto se surgió de las escuchas, fueron y cambiaron la factura y la pusieron a nombre de la lista 903. Bueno, si eso pasó, eso no es un error, es un delito, ¿no? No se puede financiar campañas políticas poniendo plata de la intendencia. Y venimos ahora a las elecciones departamentales, porque el candidato a la intendencia por el Partido Nacional, por la coalición republicana, Martín Lema, dijo que su equipo monitorea de forma diaria el estado de la situación de la recolección de residuos. Lema aseguró que ha podido constatar que en barrios como Parque Valle, Belvedere, Peñarol y Malvín, en los últimos 4 días o más, no se ha recogido la basura diariamente. El candidato asegura que esta información la obtiene de la propia comuna y destacó que en caso de ganar aumentará la frecuencia y resolverá el problema. Lema acompañó esta afirmación con un informe que señala en el mapa de Montevideo, con color negro, los contenedores con más de 6 días sin recolección. Además, se emplea el color rojo para contenedores con 5 días sin recolección, el naranja para los que tienen 4 días sin recolección y el amarillo para 3 días de atraso. El verde es hasta 2 días sin ser vaciados. Y ahí tenemos el mapa que hacíamos referencia. Vamos a hablar ahora de números porque el Ministerio de Economía y Finanzas difundió los datos del sector público al cierre de 2024. Los datos muestran un déficit consolidado del gobierno central más el Banco de Previsión Social de 3,2% del Producto Interno Bruto. El documento destaca que el ingreso de fondos al fideicomiso de la Seguridad Social, más conocida como Ley de los Cincuentones, fue de 0,1% del Producto Interno Bruto, por lo que el resultado fiscal del sector público consolidado, excluyendo los ingresos a este fideicomiso, se ubicó en 3,4% del PIB, lo que implica una reducción de 0,1% respecto a 2023. Los ingresos del gobierno central más Banco de Previsión Social cerraron el año en 27,6% del Producto Interno Bruto, con un aumento de 0,7% del PIB respecto a 2023. Dicho incremento obedece al aumento de 0,5% en los ingresos del gobierno central y de 0,2% en la recaudación del BPS. Dentro del gobierno central, el guarismo se explica principalmente por mayores ingresos de entes públicos, particularmente del Banco República, mientras que la recaudación de la DGI disminuyó en términos del producto. En términos nominales, los ingresos del gobierno central más Banco de Previsión Social subieron 10,1% interanual al influjo de una magra recaudación neta de la DGI, 6,2% interanual, que no pudo ser compensada por los mayores aportes de entes públicos. El rubro pasividades presentó un incremento de 0,3% del PIB, mientras los gastos no personales
las remuneraciones, inversiones y transferencias del Gobierno Central BPS aumentaron 0,1% del producto respectivamente. El resultado primario del Banco Central se mantuvo estable en términos de producto, mientras que la carga de intereses aumentó 0,3% del Producto Interno Bruto. Ello se explicó en parte por su mayor posición en moneda extranjera y por ende de letras de regulación monetaria, así como en un aumento del diferencial entre las tasas en moneda local y en moneda extranjera. En este segundo bloque de MB Noticias ya estamos recibiendo con mucho gusto a Erika Hoffman, quien es directora del Servicio de Comunicación Audiovisual, el SECAN. Bienvenida, Erika, un gusto tenerte esta mañana. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. De alguna manera, volviendo por lo menos por un ratito a lo que fue tu casa en algún momento. Sí, muy agradecida, lindo encontrarme con mucha gente que no veía hace mucho tiempo y también volver en general a la televisión, ¿no? Pues estuve por acá, estuve en Canal 10 y también estuve trabajando en Canal 5, es volver a hacer algo que siempre me gustó mucho. Bien, ¿y cuál es la impronta, más allá de que, tú dijiste que tenés un proyecto para impulsar en este periodo, ¿cuál va a ser la impronta que vas a tener al frente de los medios públicos? Los medios públicos, y esto lo decían los fundadores en el momento en el que pensaron en proyectar unos medios públicos para Uruguay, tenían en ese momento, fíjense que hoy se cumplen 96 años de la primera transmisión de CX6, ¿no? O sea, es un aniversario, un saludo a las radios públicas en el día de hoy. Pensaban en 4 ejes, ¿no? Que tuvieran una agenda informativa con libertad editorial y sobre todo siguiendo todo lo que tenía que ver con la política de Estado, un componente muy fuerte educativo, un componente de entretenimiento muy potente y luego atravesar todo el espinel de todo lo que tiene que ver con cultura. Esos van a ser de alguna manera los ejes estratégicos que van a guiar la gestión con una mirada en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. Capaz que eso suena como muy rimbombante, pero la democracia se fortalece cuando transmitimos formas de relacionarnos que tienen que ver con querernos, con ser generosos, con llevarnos bien, con respetarnos, ¿no? Entonces, eso es también gran parte de lo que nosotros queremos transmitir desde la manera de hacer comunicación y periodismo y a través de los contenidos que vamos a proponer. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener entonces una agenda informativa muy potente. Queremos que en el canal pasen cosas relevantes y que en los medios públicos pasen cosas relevantes. Vamos a mantener la mirada de multimedia. Entonces, cuando hablamos de un relato que ocurra en el canal, porque a mí me toca presidir el SECAM, pero además dirigir el Canal 5, eso también tiene que tener su correlato en las radios y tiene que tener su correlato en los medios digitales. Una fuerte presencia del vivo. Y acá el vivo, sobre todo desde distintos puntos del país, ¿no? Un vivo que yo diría que se queda atravesado por la territorialidad. ¿Eso en las radios y en el canal o básicamente en el canal? No, en ambos lugares queremos desarrollar y fortalecer toda la red de corresponsales que hoy tiene el canal y que vamos a recomponer de la radio y a la vez con gente de Montevideo, pero con el apoyo y con la mirada de la gente local, hacer transmisión, por ejemplo, ahora fue de la Patria Gaucha, vamos a tener a Minas y Abril, la Semana de la Cerveza, la fiesta del Olimar, y así seguiremos porque nos parece que también tener presencia de fiestas populares y de valores culturales que tengan que ver con localías y con presencia en el territorio es parte de la relevancia que queremos darle. ¿Y eso va a ser con recursos del canal? ¿Toda la transmisión desde el interior, por ejemplo? En principio sí, todo lo que podamos hacer desde el canal, lo vamos a hacer del canal. En algunos casos tenemos que contratar y armar equipos específicos para responder a las demandas que requiere. Es decir, para poner el ejemplo claro de lo que acabamos de hacer con la Patria Gaucha, no necesariamente tenemos 2 personas en Tacuarembó que siempre estén trabajando para nosotros y en ese momento sí las necesitamos. Entonces, con el corresponsal que tenemos, con la persona o las personas que están especializadas y que del canal están acostumbradas a hacer eso y algunos recursos más locales, armamos un equipo específico de transmisión para hacer el mejor producto posible. Recién estaba pensando cuando decías de cómo vas a trabajar la información, que sea una información, de alguna manera relevante, como una política de Estado, digamos, ¿no?
cómo dirimir esas tensiones que se generan desde el sistema político, ¿no? Que cada gobierno quiere que se vean más los políticos o los temas de su partido y tal. Es una discusión que si bien que no se ha zanjado, ¿no? ¿Cómo lo vas a plantear? Las presiones existen desde todos lados, no es solamente una presión política, también existen presiones sociales, presiones económicas. Me parece que ahí es en el ecosistema en el que nos movemos. Y no hay ninguna duda que la agenda de los medios públicos tienen que estar de la mano de la política de Estado. Entonces nosotros necesariamente tenemos que visibilizar las políticas públicas e incluso rescatar algunos temas que de repente para los medios que persiguen un fin más comercial no tienen demasiado rating, pero nosotros nos tenemos que deber a la ciudadanía, entonces también tenemos un deber en una mirada un poco más amplia. Después a cada uno le tocará jugar el rol que le toque jugar en este ecosistema. ¿Cuál es el modelo? ¿Tenés un modelo de medio público? No, en realidad es una composición como de lo mejor que podemos sacar de cada una de las televisiones y de los medios públicos que hemos visto y no es que lo tenga cerrado. Lo sigo revisando y lo sigo mirando y por suerte hay muchos colegas que me han empezado a mandar de sus experiencias o me han puesto en contacto con otros. La idea que tenemos también es, si bien hicimos una revisión de todo lo que ha hecho la BBC y Televisión Española y televisiones de América Latina y hemos tomado lo mejor que ha dejado o lo que nos parece que es lo mejor que ha dejado cada una de esas televisiones públicas, tenemos la intención también de ir a visitar y a conocer de primera mano cómo manejan la gestión, cómo manejan también esto que decís, las presiones, las puestas en valor de determinados temas, los recursos, cómo se mueven con el mundo privado, con el tercer sector. Creo que tenemos mucho que aprender de lo que ya está hecho, sabiendo que Uruguay tiene sus particularidades. Entonces, pasándola por ese tamiz, tenemos pensada una recorrida para tener de primera mano esa experiencia cuando requiera ir a visitar esos medios públicos y ya vamos a empezar a tener algunas conversaciones online, hoy que la tecnología lo habilita. Por ejemplo, el jueves tengo una reunión con Google y con la Televisión Pública Argentina también para ver qué es lo que se está viendo, cuáles son las perspectivas. Me parece que hay mucho para escuchar y para aprender. Y hablando de Canal 5, ¿qué cambios vamos a poder ver más allá de estas fiestas populares del interior sobre todo que dijiste que bueno, se van a transmitir? Bueno, próximamente vamos a hacer un lanzamiento de la programación, pero algunas cosas ya han trascendido, así que no tiene ningún sentido no contarlas. Va a haber un cambio en el informativo, va a ser un informativo más dinámico, de 1 hora y media. Vamos a tener informativos los fines de semana. Nos parece que la agenda informativa que tiene que ver con la política pública no para, el fin de semana no hace un paréntesis. Vamos a mantener varios de los programas que hoy están al aire, porque nos parece que son buenos y además porque hay que respetar también los ciclos que los programas tienen por delante. Y vamos a tener una revista periodística todas las mañanas. Esperamos tener un programa informativo al estilo de sala de redacción los domingos a la noche que trabaje sobre la agenda de la semana, transmisiones en vivo, entretenimiento. Queremos volver a la franja infantil porque nos parece que las infancias se merecen ese espacio y que también es relevante para un canal público poder tener un contenido de esas características, más allá de que hay una discusión de si las infancias miran o no miran televisión en este momento. Creo que tenemos muchas maneras de consumir a través de la pantalla en el momento que se está emitiendo, pero también el on demand va a ser una de las características de los programas y de la producción que tengamos en el canal y en los medios públicos en general. ¿Y con qué recursos? ¿Con qué recursos se va a hacer todo eso? Bueno, por ahora tenemos presupuesto 2024. Ya nos empezamos a reunir con el Ministerio de Economía para poder disponer de algunos recursos públicos que deberían corresponder al canal, no necesariamente el 100%, pero sí una franja que es el 20% de lo que pautan los entes públicos, que si bien la ley prevé que se paute en los medios públicos, eso directamente va a rentas generales y uno tiene que solicitarlo para desarrollar determinados proyectos. Entonces nosotros creemos que con propuestas que tengan responsabilidad vamos a poder disponer de un porcentaje
de esos ingresos. Queremos hacer una gestión comercial inteligente y activa. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Bueno, no vamos a dejarnos estar en el sentido de que en los medios públicos no se pueda pautar, y lo que queremos es tener una programación de calidad que sea vista por la gente. No necesariamente hablo de masividad, pero sí me gusta decir que queremos sumar nichos de audiencias de calidad que sean de interés para quien quiera tener presencia en el canal, y tener ahí también algunos recursos frescos para disponer, gestionar mejor los recursos que se disponen. Gran parte de una gestión eficiente permite y habilita también otras posibilidades. ¿Y qué pasa con las radios? Que los propios trabajadores han denunciado que han sido desmanteladas en la administración anterior, que además parte de las radios han sido trasladadas a los contenedores ahí al lado de Canal 5. Si tuvieras que decirlo brevemente. Yo me quiero enfocar en lo que vamos a hacer, no en lo que pasó. Nosotros las radios las vamos a llevar al edificio original, se van a mudar al edificio de la calle Sarandí. De hecho, hoy la fonoplatea que se hace es en ese lugar, también simbólicamente, y van a tener una relevancia muy importante. Radio Uruguay va a volver a ser la radio periodística con contenidos propios y no trasladados de la televisión. Creemos que los medios tienen que retroalimentarse, pero cada uno tiene sus particularidades, entonces va a haber un departamento de prensa fortalecido, va a haber programas periodísticos que tienen que ver con el género radial, de gran penetración además en el interior del país, entonces ahí las corresponsalías también van a tener un rol muy importante, y no solamente con la mirada desde Montevideo. Nosotros queremos que también los corresponsales conversen y discutan con nosotros de cuáles temas de relevancia que ocurren en el interior del país. Queremos que estén en la programación y con una dinámica de no solo cuando ocurre un desastre o solamente un festival, sino incluso con la dinámica de lo cotidiano. ¿Y qué va a pasar con los contenedores? Los contenedores los vamos a reutilizar. La idea es poner ahí la sala de redacción digital y la sala de prensa del informativo, las oficinas de dirección, que hoy al canal le faltan algunas instalaciones para que la gente trabaje en mejores condiciones y no tiene salas de reuniones. Entonces, hoy donde funciona la dirección, la idea es recuperar eso para tener una sala de dirección, una sala de producción, y mover a la estructura de 3 pisos de contenedores todo lo que tiene que ver con dirección. También armar una sala de direcciones, tenemos que poner una batería de baños que ahí falta, pero la idea es mejorar lo que hay, alguna filtración de agua que queremos mejorar, pero la arquitectura en contenedores existe y se puede hacer bien, y reutilizar lo que está ahí pronto. Erika, me quedan muchas preguntas, pero bueno, más avanzada tu gestión, te volveremos a convocar y hablar un poquito más en detalle de las propuestas. Encantada y gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Y nosotros ahora seguimos y nos vamos a exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Buenos días para todos. Nos encontramos en el Parlamento porque en las últimas horas se presentó una iniciativa para que los jóvenes que están en la órbita del INAU, al cumplir 18 años, sigan bajo la tutela del Estado. Y estamos con el diputado impulsor del Partido Colorado, Carlos Ristrom. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué busca este proyecto de ley a grandes rasgos? Bueno, buenos días. Este proyecto busca extender o por lo menos salvaguardar los derechos de jóvenes, de adolescentes que hoy por hoy están sin cuidados parentales, están institucionalizados en general en el INAU o en otro tipo de hogares, y al cumplir 18 años quedan desamparados del marco de esa protección que venían teniendo hasta esa edad. El Uruguay es un país que, a diferencia de muchos países en la región, no tiene políticas que contemplen a estos jóvenes. Estamos hablando de un país que, en particular, en la media de la población, los jóvenes salen o ganan autonomía, salen de la casa de sus padres en el entorno de los 25 años. Y acá estamos hablando de jóvenes con derechos particularmente vulnerados que a los 18 años quedan, en cierta forma, desamparados. Existen programas o algunas organizaciones que convenian con el INAU que tienen prórrogas para estos jóvenes, pero entendemos que esto tendría que universalizarse, estar presente en todo el país, y que esto sea un derecho voluntario que
puedan participar a partir de los 16 años, ya viendo esa situación que se les va a venir a los 18 años y hasta en principio los 21, que pueda contar por un lado con un acompañamiento de tutores, de un equipo multidisciplinario y por otro lado con una asignación entre 2 y 5 BPC de acuerdo a la situación y demás, para acompañar en estos primeros pasos de ganar autonomía y entrar en la vida adulta y en la sociedad de la mejor manera posible. Esto además implica un incremento presupuestal previendo cómo está la situación actual en INAU. Sí, correría por otro lado. Nosotros entendemos que tiene que estar más presente el INJU, por supuesto en coordinación con el INAU, pero ya pasamos a otra etapa de la trayectoria de la vida de los jóvenes y entonces también un poco cambiar el enfoque y desde dónde surgen las políticas dirigidas o focalizadas hacia esta población en particular y por supuesto que conlleva una cuestión presupuestal. Por eso para nosotros es muy importante era muy importante presentar el proyecto cuanto antes, poder tenerlo en discusión y que este año que vamos a tener la ley de presupuesto, tanto las autoridades del MIDES, digamos, INAU, INJU y hasta el propio Ministerio de Economía lo puedan tener presente. Entendemos que como todo hay una discusión parlamentaria, hay una discusión política, pretendemos ser parte, pero por sobre todas las cosas pretendemos darle visibilidad a estos jóvenes. Diputado, ¿qué análisis se hace de la institución en general? En los últimos años se ha denunciado un desmantelamiento. Bueno, yo creo que hay una situación a analizar en líneas generales de lo que es la realidad de los jóvenes y los niños, niñas y adolescentes de nuestro país sin cuidados parentales. Yo creo que la problemática quizá viene de mucho más años. Somos un país con una altísima tasa de institucionalización, es decir, donde no encontramos otra solución que tener que estos jóvenes y estos niños, niñas y adolescentes, mejor dicho, vivan en hogares. Hay muchos caminos por recorrer. Nosotros pensamos estar trabajando este tema durante todo el periodo legislativo. Nos parecía que aquí, en este tema en particular, había un hueco grande. Trabajamos en su momento con la ex senadora Carmen Sanguinetti, que trabajaba en estos temas, que había encontrado también esta punta como para rellenar, por así decirlo, un bache grande que tenemos. Y creo que hay un montón de cuestiones en el seguimiento de la gestión a mejorar y vamos a estar atentos a ello. Se va a discutir en su momento si crear un comisionado parlamentario para este tema, si lo vamos a profundizar en las jerarquías que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que hay muchas cosas para hacer desde las políticas públicas y aquí hay una propuesta concreta atacando un problema concreto. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Bueno, Pilar, allí la palabra del diputado del Partido Colorado, Carlos Ristrom, a propósito de este proyecto de ley que se acaba de presentar y que se pretende discutir en este camino al diálogo del presupuesto nacional. Bien, muchísimas gracias, Julián. Nosotros acá venimos con otros temas porque terminó el mes de marzo, pero hay datos que se conocen. Por ejemplo, la Oficina Nacional del Servicio Civil establece que las mujeres ganan menos y están subrepresentadas en las posiciones de liderazgo del Estado, pese a que están más preparadas. 42% de mujeres ocupan cargos de conducción en la administración pública. Aunque en Uruguay las mujeres representan el 55% del total de vínculos con el Estado, solo 42% de los cargos de conducción son ocupados por mujeres. Este es uno de los datos que surgen del estudio Brecha de Género en los puestos jerárquicos en el Estado uruguayo, elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado. El trabajo, que sistematiza datos de los distintos organismos del Estado correspondientes a 2024, evidencia la subrepresentación de las mujeres en los lugares de liderazgo en el sector público y las barreras que existen para su acceso a roles de poder, a pesar de los avances normativos en materia de equidad de género. En términos generales, las mujeres presentan en promedio un nivel educativo superior al de los hombres. Sin embargo, acceden significativamente menos a cargos de decisión. Según el informe, los niveles 1 y 2 de cargos de alta jerarquía, los políticos y de particular confianza, respectivamente, son ocupados en un 70 y 71% por hombres.
En tanto, dentro del Poder Ejecutivo, solo el 12% de los cargos pertenecen a mujeres, mientras que en el Legislativo lo hacen solo 27%, 9 puntos porcentuales debajo del promedio latinoamericano, que es de 36%. En promedio, la brecha salarial favorece a los hombres en más de un 10%, con la excepción de los niveles 1 y 2, donde las mujeres ganan ligeramente más. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su país está dispuesto a debatir el fin de la guerra en la Franja de Gaza si Hamás depone las armas y abandona el enclave. Israel está dispuesto a debatir el fin de la guerra en la Franja de Gaza, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien afirmó que si el grupo islámico depone las armas, sus líderes podrán marcharse, mientras Israel garantiza la seguridad general en la franja y permite la aplicación del plan del presidente estadounidense Donald Trump de inmigración voluntaria. Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad votó anoche a favor de aumentar la presión sobre Hamás y Netanyahu afirmó que Israel está comprometido con traer de vuelta a los rehenes, asegurando que la combinación de presión militar y diplomática es lo único que ha funcionado, al tiempo que se suceden los ataques sobre la Franja de Gaza, que ya dejan más de 1000 muertos desde que se rompió el alto al fuego en forma unilateral por parte de Tel Aviv. En otro orden, las fuerzas de defensa de Israel admitieron haber disparado el pasado domingo contra ambulancias de la Media Luna Roja en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, después de identificarlas como vehículos sospechosos de transportar terroristas de Hamás y Yihad Islámica, según los militares israelíes. La Media Luna Roja Palestina anunció la recuperación de los cuerpos de 14 socorristas y trabajadores de salud, incluidos 8 de sus paramédicos, asesinados hace una semana en el episodio mencionado, y la Federación Internacional de la Cruz Roja expresó su indignación, afirmando que se trata del ataque más mortífero contra sus equipos en cualquier parte del mundo desde 2017 y que el número de voluntarios y personal de la organización muertos desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás supera las 30 personas. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, a las 18:55 y nosotros nos vemos nuevamente mañana a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy buena jornada.